Bueno, agradecerles primero, obviamente, a Zeto, Marcelo, por la invitación. A indagar en la obra de un autor que yo solo lo había escuchado gracias a Derrida, obviamente, Philippe Soler y toda esa época de la literatura francesa, pero que nunca le había puesto la atención con la que ahora, gracias a su invitación, pude otorgarle. Y lo hice tratando de hacer una lectura propia también de un concepto que estoy armando, y estas escenas son y sirven para como darle forma a ese concepto, que es el concepto de no estética. Y obviamente que aquí lo voy a explicar. Bueno, entonces esto se titula... cuando me pidieron un título había pensado en uno inicialmente. Yo dije, elegí El susurro de las cosas, tentativa de una no estética en Francis Ponge, pero había pensado que iba a hablar sobre Ponge, entre todas las cosas que escribió, ¿no es cierto? Y que ensayaba, no solo poetizaba, ¿cierto? Y elegí la piedra. Entonces lo había titulado como El lenguaje de la piedra. Pero El susurro de las cosas creo que es un poco más amplio. Y ahora se los voy a leer. En 1975, Roland Barthes escribe un breve ensayo titulado El susurro de la lengua, que fue incorporado en un compilado de textos sobre estética, editado por Miquel Dunfrén, que dio por nombre Hacia una estética sin trabas. El texto es un bellísimo alcance sobre el ruido en la lengua. Farfullar es, como denomina Barthes, a todo intento de la lengua por tratar de corregirse, en un acto absurdo, que no hace más que llenar de lenguaje lo incorregible del signo ya expuesto. Por otra parte, existe el susurro, ese sonido de la perfección, maquínico, de cuando las cosas funcionan sin desperfectos. El ruido de un ventilador, el sonido de los motores, la bulla de una fiesta, todas expresiones susurrantes que atestiguan que esas máquinas y esas escenas funcionan correctamente. El buen funcionamiento del lenguaje busca su susurro también. No importa entender el idioma ni los significantes. Mientras lo que se habla suene bien, el susurro de la lengua opera eficientemente. El sentido se acopla al lenguaje de una manera en que cosifica la lengua, la vuelve transmisible y comunicable. Vuelve al lenguaje objeto de la lengua. Susurrar es advertir un leve ruido musical en la lengua que hace que funcione sin tapujos. Ahora bien, lenguaje, armonía y música es el susurro utópico del lenguaje. La organización del sentido a través del lenguaje, tal como lo hace la música, solo demuestra las ansiedades de omnipotencia del lenguaje en cuanto organizadora de aquello que desea siempre nombrar. ¿En qué momento la lengua comienza a susurrar? Parafraseo el título de Roland Barthes, que busca el susurro del lenguaje, ahora consultando sobre el susurro de las cosas, es decir, el buen funcionamiento aparente de las cosas que tanto admiraba Barthes y que veía imposible que funcionara en el lenguaje. Quizá allí encontremos una pista que nos permita aceptar la dimensión utópica del susurro del lenguaje. Esta imposibilidad de que la lengua funcione como funcionan las cosas, los objetos y las máquinas, se debe a la imposibilidad del lenguaje de replegarse. La lengua, una vez extendida, una vez expuesta, ya no puede volver a esconderse. Queda atrapada en su ensimismamiento. De este modo, un lenguaje funciona solo si es capaz de nombrar y ofrecer sentido. En cambio, las cosas funcionan solo si están encerradas en sí mismas. Y no siempre están replegadas sobre sí mismas, compactas, operando en su cosidad. Las cosas también suenan mal. Y es en esa imperfección donde realmente existen, donde realmente aparecen. Bueno, les agradezco que me hayan permitido esta pretenciosa introducción sobre la obra de Roland Barthes, breve también, por supuesto, para compartir una breve reflexión sobre el susurro de las cosas en Francis Ponge. Y lo haré a partir de lo que he denominado una no estética. Antes de intentar definir lo que es una no estética, me gustaría acotar esta intervención mencionando lo que sería mi objeto reflexivo escogido dentro de la obra de Ponge, la piedra. ¿Por qué la piedra?
pues considero que su ensayo sobre la piedra es una descripción sorprendente sobre el absoluto, pero no cualquier absoluto, sino una manera de englobar las formas primarias de la física y lo sensible. Ahora permítanme ofrecerle una definición de no estética que sería la dimensión oscura de ese absoluto. El filósofo François Laruelle escribe uno de los textos más desconocidos de las últimas décadas, pero no por eso menos interesantes: Principios de no filosofía. El texto venía precedido por una serie de artículos y otros libros donde Laruelle dedicaba reflexiones contra la autoridad epistémica que la filosofía ha mantenido sobre lo real. Buscando comprender el fenómeno singular de la práctica filosófica, Laruelle emprende el desafío de demostrar que la autosuficiencia de la filosofía no es más que una ilusión literaria que, de manera jerarquizada y ensimismada, obvia sus dimensiones oscuras y especulativas, donde la filosofía aún no es. Por lo tanto, lo primero que desmantela Laruelle es la fantástica relación que la filosofía pretende sobre lo real, a saber, que la filosofía es el dispositivo fiel y transparente de un pensamiento que controla lo real. La filosofía es una empresa especulativa que no difiere de la ciencia, en la medida en que ambas prácticas están basadas en estrategias de abordamiento de lo real, mediante lo que Laruelle denomina decisiones. Una decisión responde a una exigencia histórica de la práctica filosófica occidental, relativa a la suficiencia de cualquier propuesta filosófica de superar ambigüedades y oscuridades en sus propuestas de pensamiento. Aquí es clave comprender que una no filosofía tiene que ver precisamente con la revitalización del pensamiento que se agota en la pura coherencia argumental. También una no filosofía no es una antifilosofía, todo lo contrario, es la expansión no iluminada del filosofar, entendiendo que filosofar es entregarse a lo real, arriesgando la fuerza de pensamiento en aquello que no es claro, o mejor dicho, entregándose al pensar, considerando que lo real es una inmanencia irreductible al gobierno epistemológico de la filosofía y la ciencia, de lo lumínico. Por tanto, una no filosofía no pretende ser una nueva corriente filosófica, sino más bien los materiales sensibles desprendidos de lo real que permiten el trabajo artesanal y oscuro del pensamiento a través de un método global para ser ejercitado particularmente por cualquiera. De esta forma, la no filosofía es una zona oscura del pensamiento que ha acompañado toda la historia de la filosofía occidental, como alteridad, como residuo del pensamiento aún no filosófico. No filosofía designa entonces el estado pre-especulativo o la ausencia de filosofía, la ignorancia en la que se sitúa la conciencia natural y popular, ignorancia momentánea, destinada a ser revelada o reemplazada, superada en la filosofía misma, que no la suprime sin no obstante dar cuenta de su propia virtud, pero también sana inocencia, no especulativa y no solamente pre-especulativa. De ahí que a veces se dé una reconciliación dialéctica de estos dos estados, la igualdad de la conciencia común y de la conciencia filosófica. En este sentido, no filosofía designa una inocencia post-filosófica o un estado sobre-filosófico, una sobrevaloración de lo no filosófico que va de la mano con su posible desvaloración bajo otras condiciones o en otros sistemas. En todos los casos, se trata de una alteridad, de un residuo periférico o de una condición externa, interna de la actividad filosófica. Como vemos, la sabiduría de la no filosofía es la de acompañar el objeto de su contemplación, el objeto de su observación, como quien acompaña a algunos seres u objetos para cuidarlos o venerarlos. Toda composición filosófica produce su propio residuo, ejecutando una ecología que ordena y reordena los vasos comunicantes de sus decisiones. La superación es la fase fantástica de todo proyecto filosófico, instalando los territorios flotantes que se deslizan sobre lo real. Una no filosofía no asimila, por lo mismo, a una filosofía deconstructiva, pues, y aquí cito a Laruelle, de hecho, todo el pensamiento contemporáneo, al reemplazar al ser por el otro y la identidad por la diferencia como eje del pensamiento, acoge este concepto restringido y esta experiencia secundaria de lo no filosófico que continúa girando alrededor de lo filosófico. Lo generaliza, sin duda, más allá de la inocencia prefilosófica por medio del otro y sus efectos. Lo incluye como excluido en lo filosófico, que así hace pasar de su estado moderno a su estado posmoderno,
Sin embargo, deja lo no filosófico en su marginalidad, de minoría, de fenómeno adyacente, confortando así el poder superior, la suficiencia de lo filosófico, reafirmando su capacidad para dominarlo y regularlo de manera definitiva. El momento de su triunfo en la escena filosófica es el momento de su enterramiento. Esto es todo lo que la filosofía puede hacer para ello. En el mejor de los casos, a veces, con la deconstrucción, un cierto equilibrio entre lo filosófico y lo no filosófico, que resista al dominio filosófico y hace síntoma. Hasta ahí la cita de la... Ahora bien, finalmente podemos apreciar que una no filosofía no pretende ser una nueva filosofía, pero tampoco se afirma en la pura debilidad espectral de la diferencia. En cambio, una no filosofía se demora en lo real. La fuerza de pensamiento se agota en su capacidad de generar identidad con lo real, creando una fijación en lo uno, o, como lo denomina Lavelle, visión de lo uno. No es una realidad universal, sino lo real como aquello que acompaña el pensamiento singular, sin ningún dejo positivista. Si la no filosofía es aquello que acompaña toda filosofía, que acompaña cualquier sistema filosófico, lo no filosófico como aquella oscuridad del pensamiento, e incluso como aquello que acompaña el propio movimiento de la diferencia, que tiende a iluminar la diferencia en su aformatividad, apostando por un tipo de indecisión del pensamiento. ¿Qué sería aquella zona oscura donde habita todo lo pre-especulativo, todo lo pre-filosófico? Hemos nombrado lo real no como referencia al psicoanálisis, sino como una referencia empírica, como un lugar constituido por una diada entre lo trascendental y lo inmanente. Toda no filosofía tendría como vía del pensamiento mantener la tensión de esta diada, sin la fuerza ecológica y autoritaria de superación de lo real. Así entendido, así comprendido. Ansiedades de superación que esta diada provoca, por supuesto. Lo real como erótica de la tensión que afecta un pensamiento fantástico ansioso por superar la potencia empírica de las relaciones incalculables de lo tangible. Así, al parecer, lo real estaría constituido por lo contrario de una estética, de una claridad, de una sensibilidad exclusiva, que advierte las dinámicas relacionales de lo real. Lo real, en tanto, estaría constituido por una no estética, es decir, por una oscuridad que provoca el pensamiento a iluminar eso que permanece latente en lo real, en absoluta tensión. Tensión absoluta como no estética, como potencia de un pensamiento cuya fuerza no está en las manos de alguna ejecución individual o creadora, sino en las relaciones que se dan más allá de la sensibilidad humana. De este modo, una no estética es la tensión que surge de las relaciones que se dan entre las cosas y los objetos no humanos, y que son mucho más potentes para el pensamiento del humano que la propia capacidad humana de crear una suficiencia en el pensamiento mismo. Una no estética es la dosis suficiente de viralización de lo real que logra alterar el cinturón inmunológico que la suficiencia filosófica ha diseñado para transportar históricamente a la especie humana hacia atmósferas de confort y serenidad exclusiva. Bajo estas premisas podemos congeniar la idea medular de que una no estética es todo aquello que opera como reverso una decisión sobre lo sensible que compone el humano, tomando la forma ontológica de una no relación con lo humano y sosteniendo así el absoluto de la especie que se expresa desde la política hasta las fantasías humanas mediante la imaginación. Siguiendo las reflexiones de Graham Harman, podríamos intuir que, a pesar de la fluidez entre pensamiento y cosas, donde la dimensión trascendental de lo pensable queda en estado de flotación, el asunto es comprender que el propio ejercicio de pensar es un modo de convivencia afectiva con los objetos, donde el gesto que solicita un acceso hacia ello no tiene significado ni importancia, a menos que instale una forma rara, una materia vicaria, para acceder imaginariamente a los objetos. La mejor base especulativa para comprender lo irreductible de la cosa en sí y sus relaciones oscuras constitutivas es una no estética que posibilita que existan precisamente infinitas experiencias imaginarias sobre los objetos. Por ejemplo, cuando visitamos un museo o una galería de arte, apreciamos diversos objetos. Cada espectador ofrecerá diversas y múltiples interpretaciones sobre los objetos que aprecia. Cada espectador en sí mismo puede ofrecer infinitas miradas al mismo objeto que aprecia una y otra vez. Si logra establecer una conversación con alguien más, de esa conversación lo más probable es que aparezcan nuevas interpretaciones que los espectadores están apreciando sobre los objetos. Y muchas veces, para ser franco, en ocasiones nos detenemos en algunos objetos y en otros solo pasamos de largo. Así,
se configura una red de interpretaciones sobre los objetos de arte que lo único que demuestran es el profundo sometimiento del humano a los objetos mismos, o sea, en profundidades no estéticas. Por tanto, lo que hacemos cuando vemos arte u objetos de arte no es ofrecer nuestra interpretación sobre las cosas que apreciamos, sino más bien estamos intentando desafectarnos de la afectación real de las cosas mediante discursos inmunológicos que se vuelven ellos mismos nuevos objetos estéticos. O en palabras sencillas, cuando apreciamos arte, nuestra experiencia estética no es más que el intento por ser humanos, por salir de la oscuridad no estética que nos mantiene atados de antemano a otras inteligencias no humanas. Como vemos, una no estética especula un absoluto que rodea cosmológicamente a las cosas, pero también comprende una dimensión tensada del universo donde el pensamiento no logra advertir un campo de atracción determinado en la existencia misma de las cosas. La obra de Pons, a mi parecer, indaga en ese campo exploratorio donde la cosa aún no es, con la intención de cartografiar la vida de una cosa. Consideremos su extraordinario ensayo extraordinario ensayo poético sobre la piedra para singularizar la serie de ejecuciones que la imagen de la piedra mueve y conecta en su proceso de formación. La piedra, tal como señala Pons, no es fácil de describir ni definir, pues cuando hacemos referencia a las piedras, siempre es de una manera banal y pormenorizada, como una simple, y la cito, como una simple forma o un estado de lo pétreo entre la roca y el pedregullo. Hasta ahí la cita. No obstante, su indagación no estética permite identificar las exorrelaciones que conforman una poética de la piedra, más allá de su composición geológica. Este ejercicio exploratorio se inicia mediante escenas arcaicas, escenas del Olítico, épocas donde la piedra no era separada del conjunto elemental de la tierra. Posteriormente apareció el sol, y así comenzó a iluminar el cadáver flotante de la piedra. Lo cito: todas las rocas surgieron por escisiparidad de un mismo ancestro enorme. Esto es lo que siempre hemos habitado, una roca viva que debe ser descrita como pequeñas fuerzas constitutivas de lo real. Si reímos, si cantamos, si lloramos, si sufrimos, lo hacemos sobre una piedra ancestral. De modo que la piedra es el nombre de aquello que ha quedado restado y disgregado de toda composición bella, pero a su vez de toda formación social y política, como si la piedra no tuviese nada que ver con la vida humana y no humana, con las comunidades y sus conjuntos. Este ejercicio poético de Pons sobre la piedra abre el campo especulativo de la imaginación para abarcar el absoluto cosmológico desde donde emergen todas las posibilidades de habla y escritura. Desde la infancia jugamos con rocas y piedras, caminamos sobre ellas, nos acostamos sobre ellas. La cantidad de exorrelaciones que se pueden ejecutar con una piedra nos declaran la metamorfosis constante que sufren las rocas al ser sometidas a las incalculables maneras de ser erosionadas por el viento, el agua y el choque con otras materias y rocas, aunque de igual manera portan las huellas de nuestros deseos y juegos tempranos, así como nosotros y nosotras los humanos llevamos consigo sus recuerdos y marcas. De todas maneras, toda no estética conlleva una decisión estética, y Pons lo hace cuando decide una forma bella de la piedra, el canto rodado. Decide detenerse en la forma más noble de la roca. Lo cito: después de todo, el canto rodado sería precisamente la piedra en la época en que comienza para ella la edad de la persona, del individuo, o sea, de la palabra. El canto rodado se caracteriza por ser una piedra cuyo modelaje fue diseñado por la inteligencia de la naturaleza, modelada por el viento, distribuida por el mar y pulida por la fricción con otras rocas similares. Es sencillamente bella. Esta perfección natural inquieta a Pons, antes de que sea intervenida por lo humano, pues, y abro comillas, comparado con la pequeña granza, podemos decir que por el lugar en el que está, debido a que el hombre tampoco tiene la costumbre de darle un uso práctico, es la piedra todavía salvaje, o al menos no domesticada. Hasta ahí la cita. La belleza del canto rodado reside en su inutilidad, en su aún formación no estética. Declara Pons: todavía por unos días sin significado en ningún orden práctico del mundo, aprovechemos sus virtudes.
Esas virtudes no son más que las exorrelaciones no estéticas que indagan en la escritura estética interna de la piedra, como imagen piedra que se retira constantemente de la propia banalidad esencial de la roca. Aquí las piedras no son pequeñas excusas traídas por el mar y esculpidas por el viento para que la palabra despliegue su magia encantadora que las saca de su mutismo, sino que son imágenes de la virtud poliesencial, o como lo llama Graham Harman, poliousia, que la piedra es y constituye un mundo. La población de piedras que se agrupan en la orilla del mar se extiende ante los mares como observadores eternos del vaivén armónico que las trajo, tal como si su labor fuera estar ahí para agradecer su existencia. Solo están ahí, esperando, serenas, la llegada de nuevas hermanas. También se convierten en una alfombra que acaricia los pies y en ocasiones nos hacen bailar, saltar y gritar, cubriendo a su ancestro que latente habita bajo el sinfín de cantos circulares. Por lo mismo, habitan lugares cualquiera, no se complican ni tienen necesidad de adaptarse como el resto de las cosas que habitan la roca ancestral. Son resistentes a cualquier intromisión, pero en la manera solidaria de dar cabida a otras formas de existencia, animales que se posan sobre ellas, animales que mueren sobre ellas, restos de pasto que crecen entre ellas, colándose en una conversación cotidiana, iluminaciones y lluvias diversas que las hacen madurar y cambiar sus ropajes. El canto rodado es cosmológicamente constitutivo, justo en el momento menos productivo para la conciencia humana, y a Ponge le sedujo su importancia, su sencillez e improductividad. Me gustaría finalizar mencionando que esta tentativa no estética buscaba, precisamente mediante la obra de Ponge, demostrar cómo las cosas subvierten el estatuto del lenguaje como creador y formador de las cosas mismas. A través de este ejemplo, podemos apreciar que las cosas, en cambio, comienzan a habitar el lenguaje, contaminándolo, colmándolo de rocas y piedras, sin espacio para su peso, gravedad y estructura. El lenguaje tiene que reforzar sus paredes y límites para soportar la violencia de la piedra. La mano de Ponge toma la piedra, la siente, advierte su figura, su tamaño, su peso, su color, su temperatura, su rugosidad. Lo mismo hace el lenguaje, con la diferencia de que el lenguaje, tal como lo señalábamos al comienzo, no logra salir de su ensimismamiento, no logra salir de su autoafección, mientras que la roca, al inverso, que la creíamos completamente ensimismada, es la pura puesta en escena de exorrelaciones que la sacan de sí misma, potenciando su propia autoafección. La poética de Ponge sobre la piedra fue escrita para demostrar los límites reales del lenguaje, pero al mismo tiempo para declarar la potencia poliesencial de las cosas que las cosas aparentemente inertes poseen. De ahí que esto no se trate de hablar sobre las cosas, sino que al contrario, es evidenciar cómo las cosas susurran, hablan y se conectan con inteligencias y voces capaces de sostener un mundo entero.